comenzando con la entrevista un poco, quisiera que me cuente qué asignatura le gustaba más a usted cuando estaba en el colegio. A mí me gustaban mucho las materias de idiomas y cuando estaba en el colegio era inglés. Oh, Y en el bachillerato, latín, francés, inglés eran mis materias preferidas. la mayoría idiomas. Idiomas. Sí. Y bueno, y esta asignatura más o menos le ayudó a elegir su rama para ser docente. Sí, claro que sí. Tuve excelentes profesores en esas asignaturas, sobre todo en el bachillerato. Yo estudié bachillerato en Venezuela, se estudiaba bachillerato en humanidades y veíamos inglés, además de inglés, francés y latín. Y tuve un excelente profesor, me hizo enamorarme de esas asignaturas, específicamente en francés. Adoraba el francés hasta cuando me iba a dormir. Ya. Y bueno, también para esto de su carrera, sus padres le influenciaron en esa decisión. No influenciaron porque no pudieron. Ellos querían que yo fuera médico. Pero yo estudié la carrera que quise estudiar, que fue, empecé con francés, pero la carrera la cerraron por falta de estudiantes. No me dejaron estudiar. Entonces, debido a ese profesor y al amor que le tenía a la materia de francés, inicié la carrera de lengua y literatura francesa, pero no la pude desarrollar. Cerraron la carrera porque no tenía demanda. Oh, ya. ¿Y usted cree que se necesita vocación para ser docente? Sí, obviamente que sí, porque si no le vamos a hacer mucho daño a los alumnos. Encontramos profesores con frustraciones, que se vengan en los estudiantes, que no desarrollan sus clases con cariño, que no toman en cuenta al estudiante. Es indudable que sin vocación vamos a tener profesores con muchos problemas para sus clases y para que tengan éxito y para que los alumnos aprendan. Exacto. Y bueno, para sus hijos, ¿usted le recomendaría la docencia? ¿Usted recomendaría que ejerzan la docencia? Si estuviera en un país tercermundista, no. Si estuviera en un país que no sea tercermundista, sí. Porque esa es la carrera más linda que hay sobre la tierra. Lo que pasa es que tiene muchos problemas. No se paga adecuadamente, no se valoriza, pero para mí tiene un valor importante, porque sin los docentes no hay ninguna otra profesión que valga la pena. Esa es la primera, la que marca la pauta. Claro. Y bueno, usted, no sé, ¿cómo más o menos usted pudiera hacerle atractiva la docencia para que futuros estudiantes puedan optar por esta carrera? Bueno, yo les hablaría de mi experiencia, de todo el éxito que he tenido siendo docente, de las satisfacciones que me ha dado, y yo pienso que realmente da mucho dinero. Lo que sucede es que la gente cree que dar clase es solo ir a la escuela y dar la clase y dejarlo hasta allí. Hay muchas maneras de dar clase. Clase en la escuela, clase fuera de la escuela, y pienso que da dinero y mucho. A mí me ha dado dinero a lo largo de mi vida, de mi experiencia. Y bueno, si usted tuviera que jerarquizar a la docencia, ¿en qué puesto le pondría? El primer puesto, es así. Es la carrera más importante, quizás la menos valorada o la menos considerada socialmente como la primera para que se le pague a las personas como debe ser, pero es la fundamental. Sin ella no hay ningún tipo de profesional y muchos recuerdan a sus primeros maestros o a sus mejores maestros. Por algo es, y aunque sean ingenieros, médicos, abogados, siempre van a recordar a sus mejores maestros, claro. Tanto los malos como los buenos. Así. Y bueno, más o menos desde su experiencia, ¿nos podría comentar un poco aspectos positivos y negativos que ha tenido al ejercer su carrera como docente? Bueno, voy a empezar con los negativos. Los problemas negativos que me duelen mucho son o están relacionados con alumnos que no logran culminar, que por problemas familiares, personales, hasta de drogadicción, no logran llegar al éxito de la carrera y no se quedan en el camino, tiran la toalla. Ese es uno de los aspectos más difíciles para mí como docente, ¿no? Y uno de los aspectos también que no me gusta
de esta carrera es la evaluación. A veces la evaluación es la forma como se ha concebido es una especie como de piedra para muchos estudiantes. Estamos enfocados en evaluar, en colocar una nota, mejor dicho, en calificar con una nota, y se nos olvida cuánto ha aprendido el estudiante. Me gustaría darle clase a los estudiantes que no tuvieran ni sillas ni mesas, sino que fuera así como que ellos escogieran la materia, escogieran el tema por equipos, que decidieran cómo hacerlo, como se hace en otros países, otras experiencias, y me gustaría que se hiciera aquí igual. Ese es uno de los aspectos negativos. De lo positivo, ver cómo se desarrolla el estudiante, porque el estudiante es como una especie de barro que uno va moldeando y que lo va ayudando. Entonces ver cómo va creciendo y cómo se va convirtiendo poco a poco en una gran persona, y verlo hasta que puede llegar a ser mi colega. Yo he tenido esa experiencia y eso ha sido de lo más satisfactorio. Estudiantes que después somos colegas y que nos tratamos igual y que podemos hacer las investigaciones en conjunto como lo llegué a hacer en Venezuela. Esa es una de las grandes satisfacciones, ver que logran la meta, que es graduarse y formar parte de la comunidad académica, sea de la universidad o sea de un colegio o de una escuela. Es una de las grandes satisfacciones o de los aspectos positivos, ¿no? Bueno, profe, Gisela, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Muy bien. Bueno, señorita Rosa, primero empezamos conversando. ¿Qué asignatura o materia le gustaba estudiar más cuando usted estaba en el colegio? A mí me gustaba mucho lengua y literatura, me gustaba filosofía y lógica y ética. Ah, mire usted, ¿y estas asignaturas cree que le motivaron para seguir la carrera de docencia? O sea, yo siempre quería ser profesora, porque desde niña me gustaba jugar a ser profesora con mis amiguitas, qué sé yo, desde los 4 años. Ay, muy niña. Sí. Entonces ya estaba en la sangre las ganas de ser maestra. Y tal vez sus compañeros de colegio o sus padres influenciaron en su decisión cuando iba a tomar la carrera. No, realmente mi mami quería que yo siga para ser abogada, pero a mí no me gustó. Yo tuve, o sea, una bonita experiencia antes de entrar al IPEDA, Ricardo Márquez Tapia. Trabajé ya cuando era bachiller en un jardín particular llamado Sagrada Familia de Sempros, 2 años, y ahí me gustó más todavía, que yo no continué enseguida la carrera después de haberme graduado, sino trabajé 2 años, como le indico, en ese jardín, y me gustó mucho ya, o sea, ahí ya estaba practicando la docencia y me gustó. Entonces ahí fue cuando decidí ingresar al Márquez Tapia. Ah, ya. Entonces, a pesar de que su mami le Sí. decía que vaya por otra carrera, usted quiso la docencia. Sí, yo nunca tuve apoyo, o sea, de mi mamá, porque, o sea, más bien ella me decía, no, los profesores van muy distante, les mandan muy distante, donde no hay agua, donde no hay luz, tú vas a seguir eso. O sea, ella estaba siempre, no me apoyaba, no, ningún ser, o sea, decía no, siempre me decía que no valía esa carrera. Ay, mire usted, más bien tenía oposición. Sí. Entonces, incluso de acuerdo a su experiencia, ¿cree que se necesita vocación para ser docente? Sí, vocación. O sea, para ser un profesor se necesita que nazca desde adentro, porque necesita, o sea, los niños necesitan sentir ese amor a ser profesor, esa vocación. ¿Por qué le digo? Porque un maestro que únicamente va por un sueldo no tiene una paciencia, no comprende, o sea, a los niños, pero el que tiene vocación sí. O sea, yo de acuerdo a mi experiencia digo, el que tiene vocación sabe que los niños a veces nos dan momentos de alegría, a veces nos hacen enfadar un poquito, pero los que tenemos vocación todo eso soportamos. Así es, sí. Y bueno, según le escucho, tiene un amor profundo hacia la carrera. Y recomendaría, por ejemplo, a hijos que sigan. O sea, si es que yo no tuviera hijos, sí, pero yo lamentablemente no tengo. Pero si es que tuviera hijos,
No, o sea, les recomendaría sí, pero no les exigiría a que sigan la carrera, sino lo que ellos sientan, lo que a ellos les nazca desde adentro, porque si ellos van exigidos por mí, a lo mejor fracasan en su profesión. No, o sea, exigirles no, pero a lo mejor recomendarles sí. Ah, bueno. ¿Y piensa que podríamos cambiar algo de la profesión docente? ¿Algún aspecto quizás dentro del aula? ¿Algo como docente? ¿Debería cambiar algo? O sea, ¿cómo en qué sentido? Por ejemplo, quizás en que como docentes tengan más paciencia con los niños, o en la carrera en general, quizás en las universidades que se nos forme con más habilidades para tratar con diversas edades de niños. Eso sí, o sea, por ejemplo, a las personas que tienen esta vocación de seguir para maestras, indicarles, o sea, que la carrera de la docencia es muy bonita, pero también se requiere de mucha paciencia, de mucho sacrificio y todo eso, o sea, hay que estar dispuestos a dar todo de uno para los niños. Y sobre todo lo que le digo, amor y paciencia. Sí, entonces es necesario que nos entrenemos. Es necesario, sí es necesario, porque, y como le digo, hay muchos compañeros y compañeras que a veces dicen, pues yo me hice docente, pero porque mis padres me obligaron, o porque a lo mejor fue una carrera corta y por un mensual. Pero eso no es, o sea, porque es cuando ya se va a practicar la profesión, es cuando ahí choca uno. O sea, ahí uno no tiene paciencia para los niños, no se les entiende. Sí, justamente cuando uno está en el campo real, y eso nos ha pasado, ¿no? Ahí vemos realmente cómo es la situación. Sí. Y en cuanto a la importancia de la carrera, si tuviéramos que jerarquizar las carreras, cualquier profesión, ¿en qué puesto le pondríamos a la docencia? De mi parte, o sea, como a mí me gusta, yo diría que está en primer lugar, ¿no? O sea, en primer lugar, o sea, la docencia, uno porque me gusta, otro porque es tan bonito enseñar lo poco que uno se sabe a los niños, y no solo enseñar, sino compartir, porque a los niños también ya vienen ellos con experiencias, ellos también nos enseñan, no es que solo nosotros, ellos también nos enseñan mucho a nosotros. Y desde su experiencia ya, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la docencia? A ver, los aspectos positivos es que usted dentro del aula comparte con todos esos niños que tienen la inocencia, tienen son sinceros en su forma de expresarse. Esos son, o sea, lo positivo que a mí siempre me ha gustado. Los niños nos llenan, o sea, de alegría cuando ellos trabajan con amor, cuando ellos hacen preguntas, cuando ellos también nos cuestionan a nosotros. Cuando nosotros cometemos, por ejemplo, una falta ortográfica, ellos nos están corrigiendo, también ellos nos están enseñando. O sea, y hay que darles la oportunidad. A veces hay que decirse que uno comete un error para ver si ellos tienen esa confianza de decirle a uno, mire señorita, parece que eso está mal. O sea, intercambiar con los niños. O sea, esas son unas experiencias tan bonitas que ellos también a uno le cuestionan. O sea, no solo creer que uno, o sea, tiene la palabra, sino también escuchar a los niños. O sea, eso en ese sentido, sí. ¿Y lo negativo de la docencia? Lo negativo de la docencia, a mí no, o sea, yo no tengo cosas negativas, o sea, más bien le diría, son cosas que uno choca en la docencia, son por ejemplo cuando hay los problemas estos de aprendizaje, que uno no sabe cómo desenvolverse frente a ellos, por ejemplo a niños que vienen con problemas de aprendizaje, o sea, uno no sabe a veces cómo desenvolverse, cómo llegar a ellos. Esos problemas, sí, o sea, a mí me preocupa, porque por ejemplo, yo he tenido casi siempre problemas de niños con problemas de aprendizaje. Y entonces eso me ha preocupado mucho, no poderles ayudar a ellos de la manera como ellos requieren para poder aprender algo. Eso es. Bueno, y en todo caso, nosotros como futuros docentes, más bien con todo esto podríamos ir viendo formas de justamente cómo podemos tratar con estos niños. Con estos niños. Entonces, pienso que más bien ahí enriqueceremos más a la docencia y
podrá Sí. ser más positivo. Exacto, porque hay muchos niños que necesitan incluso mucha más paciencia que los niños que no tienen problemas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también. Bueno, estamos con la licenciada Marcia Novillo, quien es docente de bachillerato, se encuentra actualmente trabajando con jóvenes y adolescentes. Marcita, ¿qué asignatura le gustaba más cuando usted estaba en el colegio? Creo que nací yo para las letras, todo lo que tiene que ver con el área de sociales, pero sobre todo la gramática, la literatura era lo que me atraía, siempre me atrajo. Ya, ¿y esta asignatura le motivaba a elegir la docencia u otra carrera? Bueno, yo tengo una fuerte influencia que es la de mi padre. Él, cuando yo niña, me llevaba a su dirección de escuela. Él siempre fue director y maestro de aula. Esa fue una influencia que yo recibí bastante grande. Y soñaba cuando niña de verme en la postura de papá. Y luego, con el tiempo, fui descubriendo que sí, que mi don era la docencia. ¿Y usted cree que se necesita vocación para ejercer la docencia? Absolutamente. Creo que si no tenemos vocación, en cualquier especialidad, en cualquier profesión que uno elija, pero de manera especial la docencia, porque ser docente implica trabajar con seres humanos y ese material es invalorable. No es lo mismo que trabajar ante un computador, ante un proyecto, ante un puente, en fin, sin desmerecer ninguna profesión. En cambio, si uno no hace por vocación, la carrera de la docencia creo que no da resultados. ¿Usted desearía que sus hijos sean docentes? Depende. Creo que si ellos lo deciden, así como mi padre respetó mi decisión, yo también estaría de acuerdo. Sin embargo, ante tanta situación adversa que estamos hoy en día atravesando, sobre todo ahora, el docente, en lo personal creo que no. ¿Usted cambiaría algo de la profesión docente? A nivel de profesión sí, hay aspectos muy positivos que han mejorado, pero también hay aspectos que tenemos que ir en la marcha superando. Creo que nos hemos convertido en muy planificadores, dedicamos mucho tiempo a estrategias metodológicas, a planificaciones, a documentos, a llenar cantidad de matrices, elaborar muchas pruebas sumativas, programar tareas académicas, que nos hace que nos vayamos olvidando poco a poco el objetivo principal, que es hacer del ser humano, el estudiante, una persona de bien para la sociedad. Estamos dedicando mucho tiempo al papel, a la computadora, a la tecnología, y estamos descuidando a la persona. Yo creo que si me permitiera mi humilde experiencia, creo que deberíamos retomar a estar más en el aula, a compartir más tiempo con el estudiante y dedicarle menos tiempo a tanto documento que tenemos que entregar. ¿Usted cómo cree que se puede hacer atractiva la carrera de la docencia? Bueno, creo que la docencia retomaría a nivel de jóvenes, sobre todo, si es que regresamos a tomar conciencia que el maestro es un eje fundamental en la sociedad, que el maestro influye y tiene un papel protagónico dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo le haríamos atractiva? Primero con el ejemplo, ¿no? Siendo docentes que motiven a los estudiantes a que vean que el maestro vive con dignidad, que el maestro es un modelo a seguir, que dentro de la sociedad ocupa un estrato bien normal, no inferior ni superior. Creo que ahí haríamos que la docencia sea una profesión que cualquier joven aspire. Si usted tuviera que jerarquizar las profesiones, ¿en qué lugar ubicaría la docencia? En primer lugar, porque recuerde que para ser un ingeniero, un arquitecto, un bombero, las primeras letras, los primeros números las da primero la maestra, que es la madre dentro del hogar, el padre dentro del hogar, que son los primeros maestros de un niño, y luego obviamente el maestro de aula. Por lo tanto, para mí, y sin temor a equivocarme, el docente es la profesión del maestro, para mí es la principal, y sobre todo cuando se es un buen maestro.
Y desde su experiencia, ¿puede comentarnos los aspectos positivos y negativos de su labor dentro de las aulas? Hay tantas vivencias, anécdotas, hay pros y contras. Uno en la marcha va aprendiendo a ser más tolerante, va aprendiendo a ser más sabio, incluso más prudente. Los primeros años, recuerdo, desde el aspecto negativo, trataba de cumplir con el programa así como lo imponía la malla curricular del ministerio. Hoy en día no, hoy en día entiendo que puedo yo discernir y elegir, porque dentro del aula soy yo la que estoy frente al estudiante. Y hay asuntos que de un momento al otro hacen que se salga de lo programado y uno improvise. Por ejemplo, llego al aula y el estudiante está llorando. Yo no puedo ser indiferente ante ese sentimiento, entonces me involucro. Por lo tanto, esas anécdotas positivas tengo muchísimas. He logrado conseguir y sacar a veces de la nostalgia, la depresión, a veces problemas pequeños que para el joven son gigantes, ¿no? Pero también nos hemos involucrado con problemas profundos como es la idea de un aborto, la idea de un suicidio. Se ha tratado de hacer sonreír a esas almas tristes que en la adolescencia por esa misma mentalidad de confusión que están en la transición entre adulto y niño, hace que uno tenga que involucrarse. Así es que anécdotas negativas, no tantas, pero positivas muchísimas. Le contagian a uno la alegría de vivir. A veces uno va con alguna preocupación familiar, entra al aula y automáticamente se despreocupa porque le contagia a ese joven con una sugerencia, una palabra inapropiada, una sonrisa, una imprudencia, una broma, en fin. Por eso le digo que ser maestro es el mejor de los dones. Muchísimas gracias. Gracias.